Totus tus, Marie. Soy todo tuyo, María. Tengan todos muy buenas tardes, amigos y hermanos de Radio María y los amigos y hermanos también de la Consecratio Mundi. Le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alfredo Suaznávar y hoy tenemos, nuestro segundo encuentro en este curso de preparación a la consagración a Jesús por María. Pero como deben hacerse las cosas, vamos a ponernos en presencia del Señor y le vamos a pedir a nuestro invitado de hoy, al Padre Luis Salvador Ávila, para que él pueda hacer una oración. Padre Salvador, adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos, Señor, conocernos como personas en este momento que nos encontramos, porque queremos de verdad encontrarnos contigo, con un corazón limpio, capaz de poder también disfrutar de tu amor, de tu presencia. Y queremos con toda humildad abrir nuestro corazón, porque sabemos que tú nos quieres, tú nos amas. Pero también queremos mirar en la profundidad de nuestra vida aquellas limitaciones, nuestras fragilidades que tenemos. Y queremos sentirnos también acogidos y aceptados también a pesar de todo ello. Y queremos conocernos en profundidad como personas para consagrarnos a tu Hijo y consagrarnos por medio de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ayúdanos a comprender tu palabra, a acoger tu palabra y dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por la acción, la fuerza del Espíritu y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, y ahora sí, ya no estamos acompañados con el Señor y lo tenemos aquí. Gracias, Padre Salvador, por esta oración. Pero antes de empezar ya la charla del día de hoy, quería hacer un recuento de lo que hemos venido haciendo. Hace 2 semanas, es decir, el 26 de septiembre, sábado también 26 de septiembre, estuvimos en una primera reunión, en una primera charla, que estuvo a cargo del Padre Adolfo León Betancourt, quien trajo pues el tema de San Luis María Griñón de Montfort, la consagración y el tratado de la verdadera devoción. A lo largo de la última semana hemos estado en coordinación con nuestros servidores de la Consecratio Mundi, quienes están coordinando con los diferentes grupos que se han formado luego de la inscripción, que les cuento que son algo más de 400 personas, y entonces están formados en grupos y nos hemos estado comunicando con ellos a manera de poder, digamos, irlos introduciendo en este tema tan bonito que empieza el día de hoy, que el Padre Salvador va a exponer, y que es el desprendimiento del mundo. Uno de los 4 grandes movimientos que hace, digámosle así, San Luis María de Griñón de Montfort antes de poder lograr la consagración. ¿Qué es el desprendimiento del mundo? ¿Qué se quiere lograr con ello? ¿Por qué debemos hacerlo? Son preguntas que seguramente el Padre a lo largo de su charla lo va a poder responder, ¿no? Recuerden ustedes que vamos a hacer un corte en unos minutos más adelante, volveremos nuevamente con el Padre y después al final tendremos un momento para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Recuerden que pueden hacer las preguntas a través del Facebook de Consecratio Mundi o de Radio María, o si no, llamar a Radio María para que puedan, digamos, tomar nota de las preguntas que puedan tener ustedes. De tal manera que al final la juntamos, la filtramos un poquito para que no se repitan algunas de ellas y se la daremos al Padre Luis Salvador a fin de que pueda responderla. Muy bien, bueno, hecha la introducción, vamos ahora sí a dejarlo al Padre Luis Salvador Ávila, quien es sacerdote misionero monfortiano. Él está a cargo de lo que es la casa de seminario de los monfortianos acá en Lima, así que tenemos el gusto de presentarlo. Padre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo, y todos los que nos escuchan, que participan de esta consagración, de esta preparación de la consagración a Jesucristo por María. De verdad es una alegría compartir con ustedes esta herencia, esta espiritualidad de San Luis María de Montfort que nos ha dejado para la Iglesia. Y creo que es bonito profundizar, digamos, a partir de sus escritos, pero también a partir de la Sagrada Escritura. Seguramente ya lo han visto ustedes, hoy me han pedido de hacer desprendimiento del mundo, pero Montfort específicamente habla del vaciamiento del mundo o del espíritu del mundo. Y antes de todo esto, ¿por qué queremos hablar de esto? Pues mi objetivo es sobre todo renunciar a aquello, conocer aquello que es el espíritu del mundo, que está muchas veces engañando mi vida, o sea, personal, ¿no? Personalmente lo podemos sentir, tal vez, ese espíritu del mundo que está en nuestra vida y que está dentro de nosotros y que es bueno conocer aquello. Y que también al conocer aquello que es el espíritu del mundo, también cómo tenemos que conocernos nosotros como personas, porque es a partir de ahí del autoconocimiento, el conocimiento de sí a partir de este encuentro con el Señor, pues desde la fe es también donde podemos hacer esa diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Entonces, en primer lugar, quisiera decir que todos nosotros digamos, estamos llamados, tenemos una vocación, y esa vocación es precisamente una gracia, un don de Dios que lo hemos recibido desde ya en toda la vida. Cada uno de nosotros tenemos esto. Y Dios nos ha dado una gracia, y esa gracia es el bautismo. En el bautismo lo hemos recibido esta gracia, es un don de Dios que lo hemos recibido nosotros. Y pues este don lo vamos nosotros cultivando en nuestra vida y lo vamos ahí conservando. Pero muchas veces esta llamada de Dios puede ser también rechazada o puede ser acogida. De alguna manera, cuando ya nosotros estamos adultos, a veces puede ser rechazada esta llamada de Dios o puede ser acogida también. Y ahí nos damos cuenta entonces que hay una fragilidad, una debilidad en nosotros. Entonces, si viene Jesús dijo por eso bien claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En realidad, la llamada es libre de alguna manera, porque yo siento esta libertad. Dios me ha llamado libremente porque Él lo quiere, Él lo quiere así. Él me ama tal como yo soy. Entonces, Dios me ha llamado con toda libertad y yo doy mi respuesta desde una libertad, pudiendo, dándome cuenta que yo puedo vivir esta vida cristiana. Yo puedo consagrarme, yo puedo entregarme con totalidad al Señor. O sea, yo pudiendo digo sí y me comprometo. Y el bautismo de alguna manera es eso, una decisión por Cristo. Entonces que el bautismo ya lo hemos recibido esta gracia. Y San Luis María de Montfort precisamente, él nos habla y nos dice, por ejemplo, en una de sus obras maravillosas, sus obras en El amor de la sabiduría eterna, dice en el número 99, es uno de los libros pequeños, ¿no? Y allí nos dice, en el 99, nos dice, cuando la sabiduría nos habla de los dones del Espíritu Santo que nosotros, ¿no? Cuando la sabiduría eterna se comunica a una persona, le infunde el grado eminente, todos los dones del Espíritu Santo y todas las grandes virtudes, a saber, las virtudes teologales, la fe viva, firme, esperanza y ardiente caridad, las virtudes carnales. Y todas estas virtudes nosotros lo recibimos ya desde nuestro bautismo. Y esto precisamente todos nosotros las vamos cultivando, las vamos ahí enriqueciendo, las vamos haciendo crecer en la medida que nosotros nos vamos entregando al Señor cada día a través de nuestras oraciones, a través de la escucha de la palabra de Dios. Y ya lo recibimos esto. Pero esta gracia puede muchas veces perderse cuando yo caigo, digamos, o acojo aquello contrario a lo que es a la sabiduría
divina o a la sabiduría de Dios, o sea, aquello que es contrario a la sabiduría de Jesucristo. Entonces, eso va poco a poco seduciendo mi corazón, mi vida. Entonces, y ahí viene el gran problema, porque ya entonces viene la tibieza, como dice Montfort en el número 100 del amor a la sabiduría eterna, viene la tibieza, la negligencia, y ahí comenzamos como a perder ese sentido del bautismo. Por eso ya perdemos entonces como el sentido de nuestro bautismo. Ahí como que se pierde el sentido de nuestro bautismo, entonces como dirá Montfort, digamos, esa alianza que hemos hecho con Dios como que se pierde, se queda como en el papel. Perdemos el sentido de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque nos hemos inclinado a la otra sabiduría, no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, ahora para la consagración, Montfort entonces pide prepararnos. Y en esta preparación, precisamente, Montfort nos pide desprendimiento. ¿Cómo tenemos que desprendernos? ¿De qué tenemos que desprendernos? Y precisamente, entonces, lo que hoy en ese tema vamos a hablar es esto, el desprendimiento. Permíteme que les lea el número del Tratado de la Verdadera Devoción 227. Si ustedes tienen ahí el tratado, ¿no? Ese tratado, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden, tal vez, tenerlos, 227. Sí, padre. Y dice en la primera práctica, quienes desean abrazar esta devoción particular, no elegida aún en cofradía, aunque sería mucho de desear que lo fuera, dedicarán, como he dicho en la primera parte de esta preparación, al reinado de Jesucristo. 12 días, por lo menos, a vaciarse del espíritu del mundo. Ahí está, a vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo. Y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello podrán seguir este orden. Bueno, y ahí después vamos a leer el otro número que también... Entonces aquí es fiarse del espíritu del mundo. Es lo mismo como decir desprenderse del espíritu del mundo o desprenderse del mundo, ¿no? ¿Para qué hay que hacerlo esto? ¿Es importante vaciarse? Sí. Es como si mi vida está, pues cuando, como yo decía, ¿no? Hemos recibido esta gracia desde el bautismo, lo hemos recibido todos siempre, los dones de Dios los recibimos siempre, pero muchas veces también dejamos entrar la otra sabiduría, o sea, la sabiduría del mundo. Entonces, para que nos podamos consagrar a Jesús por María, Montfort entonces nos propone prepararnos, tomar conciencia de lo que pasa en el mundo, tomar conciencia de lo que pasa en el mundo, y lo que pasa en el mundo exterior, que hay el orgullo, que hay la envidia, que hay, por ejemplo, el egoísmo, que hay mucha violencia, y cómo de alguna manera sutilmente esto puede ir entrando en nuestra vida. Y entonces Montfort nos ayuda esto a tomar conciencia, o sea, conocer primero estos pecados que están presentes en el mundo. Es el pecado del orgullo, que está muchas veces en nuestro mundo, ¿no? A nuestro alrededor, pero esto cómo va seduciéndonos a nosotros. Y hay que dedicar una semana, 6 días, el conocimiento. Y ese conocimiento al mismo tiempo es el conocimiento también de nosotros, es el conocimiento del espíritu del mundo, lo que está en el exterior, pero también lo que está en nuestro interior. O sea, es decir, conocernos nosotros como personas, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras inclinaciones, cuáles son nuestros vicios, qué cosa es lo que nos hace caer fácilmente, en qué es lo que nos cuesta, digamos, de qué nos cuesta desprendernos, por ejemplo. O a veces tenemos ciertas inclinaciones, tal vez, o las falsas imágenes de Dios, como por ejemplo.
Y entonces también tenemos que ir desprendiéndonos de esas falsas imágenes, de esa falsa sabiduría. Nos dice Montfort, de la falsa sabiduría. Y bueno, y entonces, en este número del Tratado entonces, de la Verdadera Devoción, ahí nos pide prepararnos, vaciarnos del espíritu del mundo. Vamos a ir entendiendo entonces el mundo de manera positiva. En sí, Montfort no es que sea, digamos, pesimista, no. Él nos habla en el número 31, podemos ver nosotros en el tratado, perdón, en el enlace, mejor dicho, en el amor a la sabiduría eterna. Ahí podemos nosotros ver, digamos, la creación, que es muy positiva. Hay algo muy bueno en la creación. Dios mismo lo ha hecho, lo ha creado, toda la tierra, y todo lo ha hecho bueno. Y dice que todo lo ha creado, y todo lo ha hecho bueno. Pero Montfort también dice, esta es la belleza soberana, recta, después de crear el mundo. Estableció el orden maravilloso que reina en él. Escogió, organizó, sopesó, añadió y contó cuántos hay en él. O sea, Dios ha creado todo bueno. Todo lo ha hecho bueno, dice la Sagrada Escritura. Montfort entonces en el número del amor a la sabiduría eterna, número 31, número 32, nos habla de este mundo maravilloso, de este mundo de una manera, Montfort nos hace mirar de un mundo de manera positiva. Algo que Dios lo ha creado y todo era bueno. El mundo puede ser también entonces el ser humano, todo lo que nosotros estamos ahí, ¿no? Todo lo que existe en el mundo es la misma humanidad. Y por eso también San Juan, en el número San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 16, nos dice, ¿no? Tanto, ¿no? Amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Entonces también Dios lo creó, todo lo ha hecho bueno, todo ha sido maravilloso, todo es bueno. Montfort habla de esto. Y este mundo positivo, en ese mundo positivo están nuestros familiares, nuestra gente, la gente, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos y todas las familias en este mundo. Todo es querido por Dios, todo, porque Él lo ha querido así, ¿no? Y bueno, y este mundo donde, digamos, que es querido por Dios, ¿no? Porque Él lo ha creado, porque todos vivimos por amor de Dios, ¿no? Este mundo. Pero también hay un mundo, el otro mundo negativo, un mundo negativo que podría llamar San Luis María de Montfort en el número 74 del ACE, llama entonces la verdadera sabiduría, ¿no? Y en el número 75 ya va a decir precisamente la falsa sabiduría. Entonces en el mundo, también hay un mundo negativo, de apariencia, es decir, que puede tener un significado de manera negativa o malo, es aquel donde se manifiesta el poder del mal. Entonces, en el Evangelio de San Juan nos va a definir, por ejemplo, el mundo, ¿no? Puesto que todo lo que hay en el mundo, dice, ¿no? Digamos, primera de Juan, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. De ahí ya nos hace, digamos, nos está presentando el otro mundo que es el mundo de la falsa sabiduría que le llamaría San Luis María de Montfort. Y ahí también vamos a ver nosotros entonces en los textos del Evangelio, precisamente, nos va a hablar de esta Santiago al mismo tiempo, nos habla también, nos dice, esta sabiduría no es lo que viene de Dios, sino que es la sabiduría de este mundo. Santiago capítulo 3, 15, y tenemos 15 del 4 al mismo tiempo. Entonces, de este mundo San Luis María de Montfort nos pide vaciarnos, de este mundo del orgullo, de la soberbia, de la envidia, ¿no? Del odio, de este mundo tenemos que vaciarnos,
De ese mundo tenemos que vaciarnos. ¿Por qué? Porque eso no nos deja vivir, ¿no?, en armonía, no nos deja, digamos, a vivir, a acoger a Jesucristo, porque es contraria a Jesucristo, ¿no? Y eso precisamente lo dice entonces en el número de aquí, ya la que nos habla en el número 75, ¿no? Y ahí lo encontramos claramente, la lección de la sabiduría. Número 75 dice, la sabiduría mundana. La sabiduría mundana es aquel de la cual se ha dicho, anularé el saber de los sabios, según el mundo. La sabiduría de la carne es enemiga de Dios, y esta sabiduría no baja de lo alto. Esa es terrestre, animal y diabólica. Son los tres modos, el deber de San Luis María de Montfort es entonces es terrestre, animal o no, y diabólica, y carnal, se podría ver en ese sentido. Ahí es claramente Montfort que nos está haciendo esta diferencia. Y la verdadera sabiduría, y cómo lo presenta él, es dulce, suave, que ama, que lo presenta todas las características, ¿no?, este aspecto de la sabiduría de Dios. Entonces, para nosotros, como cristianos que nos queremos consagrarnos a Jesús por las manos de la Santísima Virgen María, tenemos que vaciarnos de este mundo. Tenemos que darnos cuenta si este espíritu del mundo está presente en mi vida o no. En otras palabras, es una llamada a la conversión. Se dice, estamos llamados a convertir. Montfort es consciente, él sabe lo que está diciendo. Y dice, Montfort dice, ¿quieres consagrarte? Pues quieres consagrarte porque al consagrarte te vas a dar cuenta de lo que tú has hecho en tu bautismo. Porque en nuestro bautismo nosotros hemos dicho, ahí cuando nos han preguntado, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio, ¿no? Y entonces todas esas preguntas que nos hicieron en el rito del bautismo, por medio de nuestros papás, nosotros nos hemos comprometido, hemos hecho unas promesas de renunciar al mundo y de decir sí a Jesucristo. Y bueno, después, poco a poco, tal vez eso nos hemos ido olvidando el sentido de nuestro bautismo. Por eso la consagración es esa renovación de nuestras promesas bautismales. Pues otra vez como volver a mirar nuestra vida. Ya como adulto miramos qué es lo que realmente está presente en mi vida. ¿Es espíritu del mundo o es que está guiando mi vida el Espíritu de Dios? ¿Qué espíritu guía mi vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, Montfort nos invita a nosotros a estar preparados y prepararnos. Entonces, para nosotros, como cristianos, tenemos que ir descubriendo este sentido de nuestro bautismo. Y el Papa, precisamente, habló también, y con frecuencia, él en su homilía, dice como por ejemplo, dice él en esta homilía que lo ha dicho, está en el Observatorio Romano, el 7 de septiembre del 2018. El Papa ha dicho, hay dos espíritus, dos modalidades de pensar, de sentir, de actuar. Lo que me lleva al Espíritu de Dios y la que me lleva al espíritu del mundo. No es igualito que Montfort lo había percibido ya en su vida espiritual. Aquello que es el espíritu del mundo y aquello que es el espíritu de Dios. Y esto sucede en nuestra vida. Todos nosotros tenemos estos dos espíritus. Mira el Papa lo que dice. Y digamos así, este es el Espíritu de Dios que nos lleva a las obras buenas, a la caridad, a la fraternidad y a adorar a Dios, a conocer a Jesús y a hacer tantas buenas obras de caridad y rezar. Pero está también el otro espíritu del mundo que nos lleva hasta la vanidad, el orgullo, la
la suficiencia, el chismorreo y otro camino. Y esto está en nuestro corazón, dice el Santo Padre. Está en nuestro corazón. Y por lo tanto es una batalla. Y Montfort va a hablar de estas dos batallas entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Va a estar las dos batallas en nosotros. Somos nosotros, desde nuestra toma de conciencia, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál yo tengo que escoger? ¿Cuál de esa sabiduría? Y tengo que conocer ciertamente, que puedo elegir mal, pero usted es libre de elegir. Y para elegir eso tengo que conocer bien y tengo que estar unido al Espíritu Santo, dejar iluminar por ese Espíritu Santo para que me ayude a elegir bien. Y tengo que estar unido a la Virgen Santísima, como ella me ayuda a elegir bien. Es decir, yo tengo estas dos posibilidades. Y el Papa lo que dice bien claro, los dos ahí están ahí presentes y los dos están en nuestra vida. Y Montfort nos dice esto, por eso hay una lucha constante en nosotros. Montfort nos dirá también, es como en el bautismo que recibimos nosotros estos dones, este tesoro maravilloso. Y ahí precisamente San Pablo dice, es como un tesoro que lo llevamos nosotros en vasija de barro, ¿no? En vasija de barro. Ese gran tesoro. Nuestra fragilidad como seres humanos, pero Dios nos ha puesto ese tesoro. Pero el mundo nos va vislumbrando otros tesoros. Y esos otros tesoros pueden confundirnos. Y a veces pensamos por eso, elegimos otro, a veces después nos damos cuenta que eso no es. Porque en la apariencia sutilmente puede engañar nuestra vida. Sutilmente nos puede engañar la apariencia. Y Montfort entonces nos pide, digamos, prepararnos, renunciar, vaciarnos de ese espíritu del mundo para llenarnos del espíritu de Dios. O sea, renunciar todo, dejarlo todo, dejar vacío, renunciar a mí mismo, vaciarme de mí mismo para que yo pueda estar libre de todo aquello y dejarme llenar de esta gracia y de este espíritu de Dios. Esto es precisamente lo que Montfort entonces nos dice en esta, digamos, en este vaciamiento, o mejor dicho, en este número del Tratado de la Verdadera Devoción. Sí, cómo no, padre. Bueno, a ver, un poco como para ir dialogando al respecto. Entonces, el espíritu del mundo, ese es el mundo en todo caso, del cual nos tenemos que desprender, padre, es aquel que hemos creado nosotros. No, aquel mundo de vicios, aquel mundo, digamos, que está, digamos, plagado digamos, de juegos, digamos, de drogas, de repente, digamos, de actitudes que no son, digamos, condescendientes con nuestros hermanos, de repente somos egoístas, orgullosos, y todo eso nos lleva de repente a alejarnos efectivamente de Dios, porque nos creemos totalmente autosuficientes. Exactamente. Es decir, soy yo, siempre, de alguna manera, siempre el centro. Y no, pero Jesús guía mi vida, pero al fin y al cabo como si a Jesús como que le dejamos de un lado, porque la elección a veces lo solemos hacer desde nuestras capacidades humanas, simplemente dice ahí, o sea, y sí también sería muy bueno hacer un discernimiento, porque San Ignacio de Loyola, a mí me maravilla realmente, él ha desarrollado ampliamente el tema del discernimiento. Por eso ha hecho los ejercicios espirituales, precisamente para hacer este discernimiento. ¿Dónde es que se esconde, digamos, el diablo para engañarnos? ¿Cuál es su táctica? ¿Cuál es su lenguaje? ¿No? O sea, decir, ¿cómo es el que seduce? ¿Cómo nos engaña? Y si es eso, en ese sentido, yo tengo que saber su táctica, y si es esto o no es esto. O sea, hacer un buen discernimiento para así hacer una buena elección. Porque todo está al alcance. Y ahora hay mucho más
inclusive el consumismo, tantas cosas en el mundo de la apariencia, ¿no? Y entonces eso nos puede, sutilmente puede engañar. Sí, pareciera que no. A veces, por ejemplo, las medias verdades, o podemos decir que se confunde la verdad con la mentira. A veces se llama a la mentira, a esa mentira se llama verdad, o a la verdad le decimos mentira. Es como decir, en otras palabras, tengo aquí el color rojo, para otro, no, yo veo blanco. Es decir, puedo confundir, al blanco le digo rojo y al rojo le digo blanco. ¿Cómo se dice eso que nos puede suceder, no? Es una pena. Pero es decir, podemos confundir esas dos, las medias verdades, que pueden muchas veces también engañarnos. Y está muy presente también eso, ¿no? Es que, padre, pareciera que efectivamente, pues este mundo que es contrario a Dios genera un escenario como que los que, digamos, quieren estar, digamos, en el camino del Señor, pues que están equivocados, que no puede ser que se hagan estas cosas en estos tiempos y etcétera, etcétera, cuando no es así. O sea, nosotros no tendríamos por qué renunciar a nada de esto porque el mundo de Dios, el mundo creado por el Señor, es maravilloso, ¿cierto? Y entonces lo otro puede ser material, pero eso pasa. Eso no nos lo vamos a llevar nunca. Es una cuestión que lo vamos a tener, digamos, de lado y que de repente puede ser útil en algún momento, pero no podemos vivir permanentemente dependientes de eso. O sea, todo lo material se termina. Lo que no nos vamos a llevar, o mejor dicho, lo que nos tenemos que llevar es nuestra alma y tratar de llegar, digamos, al cielo y bueno, portarnos bien para eso y convertirnos. Y seguramente, claro, porque eso nos pasa a todos, es un permanente, digamos, batallar que tienen que hacer los consagrados. O sea, los hermanos consagrados tienen una misión en ese sentido de que van a ser tentados cada vez más y más porque simplemente pues se va perdiendo, digamos, un alma en manos del otro, como se dice, bueno, y todo lo contrario, hay que perseverar, digamos, en este camino, ¿verdad? Bueno, Sí, podemos entonces hacer un momentito de no. Podemos volver después en esos números de 39, lo que nos habla también, vaciarnos de nosotros mismos y que debemos en primer lugar conocer bien a la luz del Espíritu Santo. Es decir, tenemos que dejarnos guiar siempre. En eso, creo yo, es el discernimiento. A partir de nuestra fe, a partir, si yo conozco la palabra de Dios me va a guiar a hacer esa diferencia entre uno y el otro. ¿Esto me ayuda o no me ayuda? Hay cosas bonitas del mundo que realmente nos ayudan mucho. Hay que valorarlas. Pero ¿cómo nos dejamos nosotros? ¿Cómo nos dejamos depender de eso? No, y Dios nos puso a nosotros para ser el administrador justamente del mundo, ¿no? Pero para cosas buenas, pues no para las cosas y los vicios que ahora existen y que muchos piensan que eso es la verdad. Y no es así, no es así. Seguimos aquí en el Facebook de Radio María y también, bueno, de la Consecratio Mundi, en esta entrevista, o perdón, esta charla, esta exposición que está haciendo el padre Luis Salvador Ávila, quien es sacerdote misionero monfortiano, que está desarrollando el tema tan bonito y tan polémico de repente para algunos, como es el desprendimiento del mundo. Y hoy día tendríamos que, digamos, dar cuenta de que un joven como es Carlo Acutis, ¿verdad? Un joven italiano ha sido beatificado. Un joven, digamos, de esta época, ¿cierto? Un joven, digamos, digamos, yo lo he visto, digamos, en la televisión, en los videos, fue enterrado con su polo Adidas, su buzo Adidas, es para que vean los jóvenes que nos están escuchando, que sí se puede. En realidad podemos todos, o sea, los mayores y los jóvenes, podemos estar en el camino de Dios. Este jovencito, Carlo Acutis, es un ejemplo de incluso haber evangelizado, haber trabajado la evangelización a través de las redes. Cosa que ahora estamos utilizando nosotros en ese momento, estas plataformas, para poder, digamos, llegar a muchas más personas, ¿no? Así que, bueno, en buena hora por Carlo Acutis, por esta nación de Italia, que tiene un nuevo santo, ¿verdad? Bueno, entonces siguiendo nuestra reflexión, estaba hablando entonces en esto lo que San Luis María de Montfort, es decir, hay que ubicarnos también en la época de San Luis María de Montfort, porque él de verdad está hablando como un místico. De hecho, hay muchos santos que nos hablan el rechazo total a veces del mundo, ¿no? Tantas cosas, por ejemplo, placeres y tantas cosas que inclusive han hecho una gran renuncia, ¿no?
Y Montfort nos habla precisamente, si queremos nosotros ser fiel, él nos propone la mortificación. ¿Y qué es la mortificación? Que no es, en realidad hoy en día puede decir, no, pero hoy día, ¿cómo yo me voy a mortificar? ¿De qué manera? En sí la mortificación es, por ejemplo, en el ayuno que uno puede hacer. Uno, por ejemplo, hoy voy a dejar de comer, tal vez, esta semana voy a dejar de comer menos carne, tal vez voy a, esto lo que voy a ahorrar, tal vez puedo ayudar al otro, por ejemplo, por decir, ¿no? Y decir, uno es capaz de ir renunciando de a poco. Es decir, es una práctica de manera, tal vez podemos decir, sencilla, pero poco a poco vamos nosotros desde ahí ir puliendo nuestra vida espiritual. Y Montfort nos propone la mortificación en sí, hoy en día que no es fácil en sí abordar ese tema, ¿no? Montfort, por ejemplo, en los números ya estoy viendo del amor de la sabiduría eterna, en el número 79, como dije, dice él, para vaciarnos de nosotros mismos, debemos, en primer lugar, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien, no concerniente a la salvación, y nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado es nuestro primer padre que nos perjudicó a todos casi totalmente y nos dejó agriados, engreídos y infectados. Bueno, en fin, él sigue diciendo así. Y después sigue el número 80, también él lo dice igual, ¿no? Pues ahí... Un poquito más alto, padre, por pues favor. por eso, pues. Y luego Sí. en el número 81 dice lo mismo. Y sigue entonces él hablando de este desprendimiento. Y debemos morir todos los días en nuestro egoísmo. Es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma, de los sentidos, ¿no? Entonces, todo esto me parece que Montfort precisamente nos va ahí, digamos, invitando a renunciar, ¿no? En ese sentido. Pues, en fin. Y hay padre, hay un numeral en el Tratado de la Verdadera Devoción, el 99, ¿no? Que me voy a permitir leerlo, si, ¿no? ¿Me permite, Sí, padre? sí. Dice así, Ajá. ¿no? Dice, protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todas. Constituye un horrible sacrilegio, dice, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega, ¿no? Sigue Montfort, dice, confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto, miren lo que dice, aunque esto sería lo más deseable, ¿no? Pero es preciso al menos, nota bien lo que digo, así escribe el santo, dice, primero, nota las tres cosas que piensa Montfort. Mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos, ¿no?, todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Y tercero, inscribirte en alguna asociación, en algún núcleo, en alguna cofradía, para rezar los 5 o los 20 misterios de Rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etcétera. Entonces, ese parte pues del trabajo del consagrado. O sea, vamos a estar siempre, como se dice, tentados por el otro mundo, digámosle así, Claro. pero nosotros tenemos que perseverar y dar cuenta de eso, ¿no? O sea, de eso hay que ser conscientes, padre, ¿verdad? Exacto. Y decir, Montfort en ese número precisamente nos está diciendo por lo menos, y decir, por lo menos hacer esta, digamos, ver esos pecados mortales. Es decir,
nos está invitando también de una manera, pues, a hacer obras de penitencia. En este caso, la penitencia, las confesiones, como por ejemplo, las confesiones. Por ejemplo, uno se confiesa cuando es capaz de reconocer sus pecados, ¿no? Entonces es capaz también ahí. Montfort, digamos, claro, en este número que nos está diciendo, hay muchas cosas que Montfort se da cuenta de lo que está viviendo el mundo. Y por eso él es capaz de poder denunciar aquello, ¿no? Por eso nos dice a nosotros que, por ejemplo, las tres características de la sabiduría, el conformismo, la sutileza, las medias verdades, lo que dije, ¿no? Y sus 7 móviles, por ejemplo. Y él, en el tratado, va a decir de esta manera, pero en la obra, donde el amor a la sabiduría eterna es mucho más fuerte, sus enseñanzas, es aún más fuerte. Él habla de esta sabiduría, la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. En ese sentido es lo que yo estoy presentando ahora, ¿no? Pero claro, el tratado nos dice, pero ¿cómo Montfort nos pide confiar en la Virgen Santísima? ¿Cómo la Virgen Santísima es capaz de ayudarnos? Es lo que dice el número 99 y 100, por ahí precisamente, ¿no? Es confiar en nuestra Madre, la Virgen Santísima. Es ella quien nos va a ayudarnos a llevar, digamos, y a conducir a llevar esta cruz, ¿no? Esta cruz. Y la vida espiritual, ciertamente, es un camino. No es que ya lo he logrado todo, siempre es un camino. Y una lucha, como usted le decía, ¿no? Es una lucha constante entre el bien y el mal, y tenemos que ser firmes ahí, firmes, siempre siguiendo nuestro discernimiento, ¿no? Que estamos llamados nosotros, ¿no? Padre, Entonces, y hay cosas tan, de repente, tan, comunes del día a día, que a veces nosotros lo vemos como que es normal, no pasa nada, ¿no? Y entonces, y creemos que eso está bien, ¿no? En lo que usted dijo algo, por ejemplo, ahora, los hombres, igual, los hombres con mayor, también de igual manera, a veces estamos comentando cosas de una persona o de otra, y siempre decían que eran las mujeres, pero no solamente eran las mujeres, los hombres igual. O sea, entran en un tema de del chisme, y entonces, y es peor todavía los hombres. Entonces, eso es algo que no hace bien, pues, porque estamos hablando de una tercera persona que no está, y no es justo, ¿no? Y entonces no está bien, ¿no? Y digamos, aquellos que a veces están en los puestos de periódico, que están, dicen, leyendo digamos, las noticias, pero en realidad están viendo la parte, digamos, de los periódicos, pues, como le dicen, chicha, que están apareciendo, pues, chicas que se muestran, y en realidad ese es otro el sentido. O sea, no es la noticia, eso es, digamos, lo que le jala la vista. Y entonces estamos entrando en un terreno que no es normal, no es normal. No es normal de burlarte de tu compañero, pues, a cada momento digamos, hacerle el bullying y molestarlo. No es normal, ¿no? No es normal mentir, es claro. ¿no? Eso es como el conformismo, ¿no? Es el conformismo. Montfort lo que dice es el conformismo. O sea, todo va, o sea, está bien, todo el mundo hace y yo lo hago igual, ¿no? Entonces, eso es como quedarse en el conformismo. Y como para terminar también, el conocimiento de sí mismo. Ya Montfort nos entonces el vaciarse del mundo del espíritu que está afuera, al exterior de nosotros, y esto cómo nos puede engañarnos a nosotros, cómo yo puedo también tal vez acoger a eso y lo haga igual como hacen los otros, ¿no? O puede ser, y a veces me puede equivocar. Y el otro es conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo está en el Tratado de la Verdadera Devoción número 228. Y dice ahí precisamente, 228, lo que dice es, durante la primera semana, ¿sí?, dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Ahí está. Y sigue diciendo más ahí. Considerarse, dice uno, como tortugas, como sapos. Bueno, él utiliza esos términos, ¿no? Fuerte. Pero, digamos, el Montfort nos invita entonces a un conocimiento de sí mismo. Porque cuando uno se conoce como persona, es capaz de poder, ¿no?, descubrir sus cualidades, descubrir los dones, y al mismo tiempo es capaz de amar, es capaz de potenciar su amor,
es capaz de poder darse cuenta también cómo ama al Señor, cuánto tiempo le da al Señor. Es decir, es capaz también de reconocer sus fragilidades, es capaz de conocer también en qué es lo que él puede estar, por ejemplo, decir la adicción, o tal vez hace una mala elección frente a la droga, o no sé, o a la salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que la persona puede hacer? Es decir, nos ayuda a conocernos como personas. Conocer como persona es a partir de darme cuenta que yo soy hijo, hija de Dios desde el bautismo. Y voy a darme cuenta que he recibido esta gracia de Dios y cómo lo voy conservando esta gracia de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos toda esa libertad, pero una libertad que sea realmente discernida y al mismo tiempo responsable. Uno dice, no, yo soy libre, yo puedo hacer como me da la gana, ¿no? Porque muchas veces la gente hace eso, ¿no? Dicen, bueno, muchas personas, pues no puedo decir todos, pero a veces hay, ¿no? O sea, si yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Pues pone la música a todo volumen y dice, oye, ¿por qué haces esto? No, ¿qué te importa a ti? Bueno, entonces uno no respeta el otro y nos falta como ese, por lo menos una toma de conciencia social, como por ejemplo ahora durante esta pandemia. Hay mucha gente, está un poco desesperada al mismo tiempo, pero también sus reacciones son a veces muy duras también con, por ejemplo, con las autoridades o con a veces la misma familia, ¿no? Por ejemplo, por decir. Entonces, eso es importante darme cuenta yo, cómo yo soy como persona. Y creo que también Juan Fortos nos invita a conocernos. Para consagrarnos tenemos que conocernos como personas, conocer ese espíritu del mundo que está al exterior, cómo esto me puede engañar a mí, cómo estar atento a ello y hacer un buen discernimiento para vivir con profundidad nuestra vida, nuestra entrega al Señor Jesucristo. Creo que eso Padre, es un poco... Sí, sí. sí, padre, vamos a pasar ya, nos queda poquísimos minutos, tengo acá algunas preguntas que creo que no te van a poder responder todas, pero tengo una de Lili Cárdenas que hace la siguiente pregunta, dice, padre, en este mundo de facilismo y tan fácilmente de seducir a nuestros hijos, ¿cómo hablar con los jóvenes a quienes hemos criado bien, que van a salir a convivir con tanta seducción engañosa? ¿Cómo hablarles? Bueno, yo creo que yo pienso que hay varias maneras, ¿no? Primero, yo, de mi punto de vista personal, diría hablar creo que partir de los valores. ¿Qué es lo que ellos, como por ejemplo, los jóvenes, qué es lo que a ellos les interesa? Realmente, si los jóvenes, que los hijos, como por ejemplo, a qué son aficionados, qué es lo que ellos hacen, escucharles a ellos. Es más, no creo decir, no ten cuidado de esto, es sí, pero ayudarles a discernir si esto es bueno o esto es malo. Como por ejemplo un sobrino joven, ¿no? Y me dice, tío, hoy voy a ir a una fiesta, me han invitado a los amigos por allá, no sé dónde. Bueno, yo le digo, bueno, y él, porque él estaba conmigo, ¿no? Bueno, depende de ti. Tú sabes, esto te ayuda a ti. Eso es bueno para ti. Si es bueno para ti, para tu vida, para tu salud, para tu vida integral, ¿no? Entonces, bueno, haz esto. Entonces, pues depende. Entonces, él va a tomar una decisión después. Va a depender qué. Él dice, no, he discernido y no voy. Bueno, no es fácil, pero ayudarle, digamos, a hacer ese camino, ayudar a ese camino, que es importante para él, es importante, porque hoy en día no, eso es mal, eso no hagas, eso sí hagas, no es fácil, pero sí ayudarle en ese sentido poco a poco, que es importante para él, qué quisiera él realmente ser en la vida, ¿no? Padre, una pregunta más, mire, muy interesante, mire, no se me hubiera ocurrido, mire, dice así, Padre Salvador, yo puedo creer que ya me he desprendido del mundo, Mm. pero ¿cómo estar segura si es así? ¿Qué me puede ayudar qué me puede ayudar a saber si es así? Bueno, sí.
Solo tú sabes tu conciencia, porque en realidad el desprendimiento es interior, no solo exterior. El exterior lo puedo hacer, lo es más fácil, pero el interior es más difícil. La libertad interior es importante. Si yo me he desprendido por obligación, lo hice por obligación, no va a tener mucho sentido, no va a tener mucha cabida. Yo tengo que descubrir, ¿esto me ayuda a mí? No, esto no me ayuda a mi salud, no me ayuda a mi vida espiritual, eso no ayuda a mi vida familiar. A mí como mamá, como esposa, como hijo, como papá, esto no me está ayudando. Entonces yo me doy cuenta, inmediatamente yo soy capaz de cambiar el rumbo, tomo una decisión. Entonces inmediatamente yo voy a darme cuenta si realmente estoy haciendo por obligación o estoy haciendo, de ahí están los sacramentos de la confesión, de la reconciliación. Entonces puedo sí desprenderme, o sea, sí, puedo cambiar mi vida, pero si yo no me he desprendido, también tiene que verse, claro, exteriormente, pero también a lo mejor habla de lo exterior, pero también habla más de lo interior. Y sí, si esto me viene constantemente, por ejemplo, conocerse el carácter, por ejemplo, el carácter no es fácil a veces uno manejar, ¿no? Cómo uno reacciona, cuáles son sus reacciones, etcétera, ¿no? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué estoy así? Y eso, claro, nos ayuda poco a poco a ir dándome cuenta que si realmente hice una buena renuncia o no. Pero eres usted misma que le va pidiendo esta gracia del Espíritu Santo. El Monfort nos dice que hay que confiarnos en María, confiarnos en la gracia del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a conocernos mejor y nos ayuda también a vaciarnos de este mundo. Muy bien, padre. Bueno, vamos terminando entonces esta tarde, maravillosa de poder haberlo escuchado, padre, con este tema tan importante como es el desprendimiento del mundo en la formación y en esa preparación a la consagración a Jesús por manos de María. Le damos infinitas gracias, Padre, por su presencia. Esperamos tenerle una nueva oportunidad. No sin antes, y antes de despedirme también, anunciarles que la próxima semana, queridos hermanos, tenemos la visita, también la charla que va a ser el padre Jaime Obed. Él lo va a transmitir desde Colombia. Él también es sacerdote misionero monfortiano. Y el tema de la próxima semana, es un tema que tampoco se lo pueden perder, que es el conocimiento de sí mismo, una cosa bien importante, algo que ha mencionado también hoy día el Padre Salvador, así que no se lo pueden perder, ¿no? Eh, Seguirán entonces a partir de mañana ya conversando nuevamente con sus servidores de la Consecratio Mundi, coordinando con ustedes para los trabajos que tienen en adelante en esta semana, ¿no? Dios me lo bendiga. Totus tus, Marie. María. Que Dios le bendiga a todos y que el Señor les acompañe. Gracias, Padre.